Hola de nuevo, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a comenzar con el tema 7 de Física y Química de tercero de la ESO y que será el último tema que veamos, porque el tema 8 es electrónica y circuitos eléctricos, 8 y 9. Y esos contenidos se ven en la asignatura de tecnología, entonces no se suelen repetir en la asignatura de física y química, ¿de acuerdo? Luego con este tema terminamos el contenido teórico de la física y química de tercero de la ESO. Ya luego sí subiremos ejercicios y otras cositas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues este tema número 7 se llama fuerzas eléctricas y magnéticas. ¿De acuerdo? En el libro tenéis la pregunta 1, electricidad, la historia de la electricidad. Esto os lo leéis en el libro, esto no se pregunta nunca en los exámenes, pero está en el libro, lo podéis leer y así tenéis una cultura general acerca de la historia de la electricidad. Nosotros vamos a empezar directamente a ver cómo se electrizan los cuerpos, cómo le damos carga eléctrica a los cuerpos, ¿de acuerdo? Y hay fundamentalmente tres formas: por frotamiento, por contacto, por frotamiento, por contacto y por inducción. Son las tres formas para dar corriente eléctrica a un cuerpo, para cargar de corriente eléctrica a un cuerpo. Bien, por frotamiento. Todas estas formas las hemos vivido alguna vez en nuestro día a día porque son muy corrientes. Por ejemplo, por frotamientos, si frotamos un paño de lana o de seda con algo, con una varilla, con un objeto que sea de vidrio o plástico, el plástico recibe electrones y queda cargado negativamente y el vidrio, por ejemplo, los cede. Luego ya tenemos el cuerpo, uno de los dos cuerpos cargados, ¿vale? Esto lo hemos visto, lo vemos constantemente cuando compramos un objeto que viene envuelto en un plástico muy finito, que lo quitamos y se nos queda pegado a las manos, o lo intentamos soltar y no hay manera. Ese cuerpo viene cargado eléctricamente porque lo hemos frotado al romperlo, ¿vale? Y se nos queda pegado a nuestras manos, porque el objeto y nuestras manos tienen cargas distintas y las cargas de distintos signos se atraen. O sea que es algo que hemos visto constantemente. Otra forma de cargar un cuerpo es por contacto. Por ejemplo, si tengo un cuerpo cargado negativamente, por ejemplo, el plástico que hemos cargado anteriormente, y lo acercamos a una esfera, una bolita de metal, los electrones que antes tenía el plástico pasan a la bolita de metal, con lo cual cargamos la bolita de metal con carga negativa. Hemos tenido que tocarla, por eso se llama por contacto, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la inducción, ¿vale? Electrizamos cuerpos por inducción. Volvemos a la misma varita que habíamos cargado negativamente por frotamiento al principio. Si yo ahora esa varita la acerco a la esfera metálica pero sin tocarla, como la varilla hemos dicho que estaba cargado negativamente, los electrones de la placa metálica se alejan de la varilla quedando únicamente las cargas positivas. Luego ya tenemos esta esfera metálica cargada porque tiene las cargas negativas a un lado y las positivas a otro. Entonces se llama electrificación o electrización por inducción. ¿De acuerdo? Esto sí se suele preguntar en los exámenes, en teoría. ¿Vale? ¿Cómo podemos cargar un objeto? ¿Cómo podemos electrizar un objeto? Pues por frotamiento, por contacto y por inducción. Yo creo que es sencillito y no tiene mucha historia. ¿Y cómo podemos detectar la carga eléctrica? Pues la carga eléctrica se puede detectar, por ejemplo, con un electroscopio o con un versorio. Estos objetos son muy fáciles de fabricar, sobre todo el versorio. Si yo cojo dos laminitas muy finas de papel de aluminio, dos láminas, y ahora las junto, ¿de acuerdo? Si yo ahora cargo, como por ejemplo aquí por contacto, pongo en contacto estas dos laminitas con algo cargado negativamente, las dos láminas que estaban unidas, al quedar cargadas negativamente, se van a repeler y las láminas se abren. Y entonces ya estoy detectando carga eléctrica. Eso sería un versorio, ¿vale? Bien, he puesto aquí un canal
nuestro que se llama Ciencia Solidaria, donde hay experimentos de física y química de muchos tipos. Lo he puesto especialmente aquí porque estos experimentos están. Estos experimentos de carga y todo esto están. Luego ponéis en Google Ciencia Solidaria o Física y Química Solidaria y os va a salir el canal de YouTube y podéis ver los experimentos relacionados con todo lo que hay aquí y con todo lo que hay en todos los temas, porque tenemos experimentos de todo tipo, ¿vale? Entonces lo he puesto aquí por si alguien se lo olvida. Aquí tenéis un canal en el que buscar experimentos de todo lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ver fenómenos cotidianos relacionados con la electricidad. Si tenemos un globo y lo frotamos, un globo inflado, lo frotamos con nuestra ropa, el globo queda cargado y por consiguiente, si ahora lo acercamos a una lata, podemos mover la lata sin tocarlo. La lata se va a acercar, ¿vale? Porque si el globo está cargado negativamente y la lata positivamente, pues se va a acercar. Pero hay un experimento muy chulo, muy simple, y es abro el grifo y dejo que caiga un hilito de agua, ¿vale? Le acercamos el globo cargado de electricidad y el chorro de agua se curva hacia el globo. Es un experimento muy chulo en el que se pone de manifiesto fenómenos eléctricos en el día a día. Y repito de nuevo, ese experimento está en el canal Ciencia Solidaria de YouTube. Física y Química Solidaria, Ciencia Solidaria. Meteros y lo veis, que son muy interesantes. Algo que nos ha pasado a todos es que cuando nos quitamos una prenda aparecen chispas. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Una prenda fundamentalmente de fibra, que hoy es casi todo de fibra. Y otro fenómeno que conocemos todos son los rayos, ¿vale? Las moléculas de agua que forman las nubes se están moviendo. Luego al moverse están rozando con el aire que las rodea. Con lo cual se está frotando, por decirlo de alguna manera, las moléculas, las gotitas de agua con el aire que las rodea. Y estas gotitas de agua acaban cargándose, ¿vale? Y en la nube, la parte alta de la nube es donde se concentra la carga positiva y en la parte baja de la nube es donde se concentra la carga negativa. En tierra, normalmente lo que tenemos son cargas positivas. Y aquí al lado podemos tener otra nube. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando se alcanza una diferencia de potencial determinada, esta carga negativa tiende a bajar hacia la carga positiva. Es la forma de descargarse que tiene la nube. Y eso es lo que conocemos como un rayo, ¿vale? La carga negativa baja hacia la carga positiva. También puede ocurrir, si aquí hay otra nube, pues que la carga negativa de aquí vaya hacia la carga positiva de la otra nube. Es un rayo, pero que iría a la nube de al lado, no al suelo. ¿De acuerdo? Bueno, porque sepáis que el tema de los rayos son fenómenos eléctricos. Bien, ¿cómo calculamos las fuerzas eléctricas? Pues si recordáis el tema anterior, que hablamos de la ley de Newton, que es la ley de gravitación universal, pues existe una ley muy parecida, que es la ley de Coulomb, cuya fórmula es muy parecida a la ley de Newton. Dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos cargados va a ser igual a una constante, la carga del primer cuerpo por la carga del segundo cuerpo partido de la distancia al cuadrado. La distancia que separa los dos cuerpos al cuadrado. La fuerza siempre se mide en Newton. La constante K en el vacío vale 9 por 10 elevado a 9, Newton por metro cuadrado partido de Coulombio al cuadrado. Las cargas se miden en coulombio, que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Y la distancia se mide en metros. Esto también suele caer en los exámenes, pero prácticamente te doy el valor de Q1, el valor de Q2 y la distancia. Y todo lo único que tienes que hacer es sustituir en la fórmula, sustituir en aquella fórmula y darme el resultado en Newton. ¿De acuerdo? Muy sencillito. Bien, vamos a ver ahora el magnetismo. Los fenómenos magnéticos. Todos hemos jugado con imanes, de pequeños y de mayores, ¿vale? Y sabemos que un imán es un objeto que es capaz de atraer a objetos metálicos. Los imanes tienen dos polos. Uno se llama polo norte y otro se llama polo sur. ¿De acuerdo? Y sabemos que los polos sur y polo norte se atraen. Si yo coloco dos imanes, uno con el polo norte y otro con el polo sur, se me acaban pegando, se atraen. La fuerza hace que se unan.
Pero si intento unir a dos imanes por el mismo polo, polo norte o polo sur, los imanes se repelen, se separan, ¿de acuerdo? Esto es algo que hemos hecho todos de pequeños. Bien, la brújula y el magnetismo terrestre. Volvemos al canal de YouTube que hemos dicho antes. En el canal de YouTube vemos cómo hacemos una brújula, ¿de acuerdo? Con una aguja, muy sencillito, muy fácil de hacer. Muy bien, pues una brújula está formada por una aguja imantada, que se puede mover libremente, es que no tiene más, ¿de acuerdo? Como la Tierra es un gran imán, y ya hemos visto que los imanes se atraen o se repelen, pues si yo tengo una aguja que es un imán y está en la Tierra, que es un imán enorme, pues la aguja se va a atraer o se va a repeler. ¿Qué va a hacer concretamente? Pues el polo norte magnético de la Tierra, la aguja se va a orientar, el polo sur de la aguja se va a orientar al polo norte magnético de la Tierra. Y el polo norte de la aguja se va a orientar hacia el polo sur magnético de la Tierra, porque hemos visto que los polos de distintos signos se atraen, por eso se orienta el imán así, ¿de acuerdo? De forma que el polo sur magnético de la Tierra realmente es el polo norte geográfico, y al contrario. Bien, y ahora vamos a ver una ciencia que se llama electromagnetismo, que es una parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿de acuerdo? Y luego, al final del tema, aparecen dos puntos muy interesantes, e insisto otra vez, en el canal de YouTube de Ciencia Solidaria tenemos un experimento como este y un experimento como este, luego os vuelvo a insistir a que entréis. Pues una corriente eléctrica se comporta como un imán, efectivamente. Y ya digo, en Ciencia Solidaria podéis ver el experimento. Si yo tengo un cable por el que circula corriente y le coloco una brújula al lado, la brújula se orienta. Si corto el circuito y deja de pasar corriente por ese cable, la brújula otra vez marca el norte. Que vuelva a pasar corriente por el cable, la brújula se vuelve a orientar de forma perpendicular. ¿De acuerdo? Luego, una corriente eléctrica es como si fuera un imán, se comporta como un imán. Y luego, un imán puede generar una corriente eléctrica, efectivamente. Tenemos el experimento en el canal Ciencia Solidaria en el que metemos un imán dentro de una bobina, que son un montón de cable enrollado, y al meter el imán dentro de la bobina y al sacarlo, con un amperímetro vemos cómo aparece corriente eléctrica dentro de la bobina. Luego, un imán puede generar una corriente eléctrica. Muy bien, pues esto es todo lo que teníamos que ver sobre electricidad y magnetismo. Con esto terminamos el contenido de tercero de la ESO y recordaros que si necesitáis un poco más de nivel, porque claro, tercero de la ESO es un nivel muy básico, tenéis los vídeos de cuarto y próximamente tendréis los vídeos de primero y segundo de bachillerato, ¿de acuerdo? Y que los temas 8 y 9 del libro de Física y Química de tercero de la ESO, como se ven en tecnología, nosotros no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Un saludo.